Esto pues con el fin de dejar evidencia de la sesión desarrollada y pues para que nos sirva de base para poder entonces nosotros poder repasar pues, ya las sesiones que hemos ya llevado a cabo pues hasta el momento. Entonces, por esto lo vamos a hacer. Y la idea entonces en esta oportunidad es que pues sigamos avanzando frente a todo lo que pues ya hemos ido pues trabajando. Quiero de antemano pues sí recomendarles, de acuerdo también a la información que pues ya les había pasado el día de ayer, que por favor entonces podamos también inscribirnos en la plataforma de Sena Sofía Plus las personas que pues no lo han hecho hasta el momento. Entonces esa es la recomendación, porque pues, sé que habían varias personas que pues que no se habían inscrito pues todavía, pues que no lo habían hecho, pero la idea es que por favor todos lo hagamos. Si ustedes ya lo hicieron, pues de antemano pues agradezco su enorme paciencia frente a esta notificación que siempre realizo, debido a que debemos entonces estar pues haciendo mucho énfasis al respecto, a que pues posteriormente pues no se podrá entonces hacer esa inscripción. Quiero saludar muy amablemente pues a las personas que me saludan por aquí por el chat, pues, que ya lo han hecho pues ya hace un momento, y con eso pues vamos entonces pues dándole inicio a la presente sesión. Permítanme entonces en esta oportunidad voy a compartir entonces en este momento pues toda la pantalla, ya que pues es la herramienta que les permite ver absolutamente todo lo que yo pues les voy compartiendo en el momento. Entonces esa digamos es la idea. Y por favor, ya si no han hecho la inscripción en Sena Sofía Plus, permítanme de antemano la insistencia. Si no lo han hecho, por favor hacerlo inmediatamente. Esto pues con el fin de que cuando ya se haga otra vez el registro y la revisión al respecto, se pueda entonces en este momento se pueda evidenciar que sí pues ustedes presentan ahí, ¿no? Pues el día de ayer había pasado pues el listado del número de cédulas que hacían falta por la inscripción en Sena Sofía. Esto pues debido al hecho de que pues sí necesitábamos que se fueran inscribiendo pues todas las personas, ¿no? Entonces ese es el propósito entonces en este momento. Perdón. Quien es supervisor de eso, ojalá pueda volver a insistir también el acceso, porque es que le di por error no admitir. Entonces por favor si pronto pueden ahí comunicarse con él. Ahí la persona que aparece así, eso, listo. Sí, muy buenas noches. Qué pena con usted. Hay que estaba pues dándole a admitir y resulta de que pues ahí sin darme cuenta le di no admitir. Listo. Entonces, si de pronto por en algún momento y de antemano lo advierto, si de pronto le digo no admitir, por favor vuelvo a insistirlo y deme el tiempo para poder entonces darle el admitir y con eso pues poder vincularlos a la sesión del día de hoy. Bueno, el día de ayer pues estuvimos viendo todo lo que era pues relacionado a las operaciones con formatos de hoja, lo que era el tema de formatos, vimos lo que era pues los formatos condicionales, las propiedades de la hoja frente al tema como tal de insertar y demás, y empezamos a mirar lo que era el tema de las fórmulas, ¿no? Este es uno de los temas pues relevantes dentro de toda nuestra formación, y eso debido al hecho que cuando nosotros hablamos en relación a lo que es el tema pues de las fórmulas y lo que son las celdas, uno debería tener en cuenta pues todo lo que hablamos ayer sobre las referencias que hay en Excel. Entonces existen estos 4 tipos de referencias que nosotros podemos encontrar. Ahora, ¿esto por qué es importante? Porque como ustedes pueden observar dentro de lo que es la hoja de Excel, nosotros vamos a encontrar diferentes columnas que van desde la A pues hasta la, bueno, ahí
ahí hasta el fin al respecto. Y lo mismo pues en el tema de las filas. Entonces todas estas filas, la relevancia que van a tomar dentro de las fórmulas y dentro de todas las funciones que pueda tener Excel, están relacionadas a la posibilidad de poder entonces utilizar las fórmulas de diferente manera. Ahora, ¿por qué? Porque hay veces que vamos a necesitar que la información pues sea la misma fila o de la misma columna. Entonces por eso se hace tan importante poder entender todo lo que es el tema de las referencias. Entonces en el capítulo en la sesión anterior, lo que habíamos hablado el día de ayer era que teníamos que hablar sobre lo que era la referencia relativa, pues hablando que en un caso dado, y esto digamos hay que tenerlo en cuenta con las celdas, es que si por ejemplo yo empiezo digamos a referenciar, por ejemplo, miren, si yo empiezo a referenciar esta celda, en este caso digamos de 54, si yo empiezo a desplazar con este puntero que está aquí, lo desplazo acá en la esquina y me queda esta cruz negra, pues un poco más delgada. Si yo lo desplazo digamos hasta aquí esta parte y llego y desplazo por ejemplo esta celda de esta manera, ustedes se van a dar cuenta que cuando lo desplazo hacia abajo va a cambiar entonces que el número de fila. Entonces vea, igual esta celda, digamos aquí el valor, si yo le pongo acá 1 va a cambiar. Y fíjense en algo, y es que siempre si yo la desplazo hacia abajo, siempre va a cambiar la fila, ¿no? O sea, la referencia relativa pues va a estar siempre relacionada a la fila. En cambio, si yo, por ejemplo, aquí empiezo digamos a desplazarla de forma horizontal, la referencia relativa va a ser en relación a las columnas. O sea, las columnas son todas estas que están en letras y que pues aquí nosotros vamos a ver que siempre pues van a estar cambiando lo que es el tema de las columnas. Entonces si aquí cambia de a 54, 55, 56, 57, 58, en este caso pues va a cambiar a las columnas. Entonces sería D54, E54, F54, G54, H54. Entonces esto de la importancia de las referencias relativas es por esto, porque pues se va a mover pues ya sea las filas o las columnas según el caso, en relación pues al movimiento que yo le realice. Entonces como aquí va a permanecer fija la columna, entonces hacia abajo pues va a cambiar la fila y aquí me va a cambiar entonces lo que son las columnas, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo aquí en cuenta. Y lo mismo habíamos dicho que en este caso lo que nosotros tenemos que evidenciar es que aquí cuando nosotros queremos, y en esto permítame un segundito, cuando nosotros queremos jugar con estas fórmulas, con estas referencias tanto relativas como pues y fijas, ¿no? Vamos a observar que siempre las herramientas para poder transformarlas va a ser entonces el F4. Entonces aquí cuando tenemos el teclado, como estoy manejando también desde lo que es un portátil, entonces aquí vamos a manejar entonces por cuestión de espacio esta tecla FN. Si ustedes tienen un computador de escritorio y tienen su teclado pues aparte, vamos a observar que efectivamente no va a necesitar este FN, porque estas F1, F2 hasta F12 van a estar en la parte aquí en la parte superior del teclado. Entonces yo pues lo hago de esta manera para poderles ilustrar. Ahora, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Y es que si yo quiero, por ejemplo, una referencia relativa, una referencia fija en columna, entonces pues podré utilizar esta herramienta F4. Entonces si yo aquí la pongo y vea, miren lo que pasa cuando yo presiono F4. Entonces aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí editándolo. Fíjense lo que pasa. Entonces esto, cuando están los símbolos acá de dinero, significa que es referencia
es una referencia fija, o sea, como tal es una referencia como tal absoluta, en la cual va a estar fijo tanto la columna como las filas. Entonces, fíjense lo que va a pasar. Entonces, esto era lo que yo les venía, digamos así, mostrando, en el cual, vea, siempre iba a ser de 54. Y lo mismo en este caso, pues vea, si ustedes se dan cuenta, pues termina siendo lo mismo. Entonces, dependiendo de esto, va a ser ya sea referencia absoluta, en donde tenemos las dos fijas, una referencia relativa, una referencia mixta, digamos, con columna fija, porque pues el símbolo está en la letra, y esta también pues una referencia mixta, en donde la fila pues va a ser la que está fija, porque pues el símbolo de pesos está antecediendo pues al símbolo, perdón, al número, que es el de la fila. Entonces eso, digamos, nosotros lo debemos tener en cuenta, pues viendo pues que las fórmulas pues son códigos que vamos a introducir para poder entonces hallar un resultado que nosotros deseamos, ¿no? Entonces en ese sentido las fórmulas van a funcionar teniendo en cuenta las diferentes celdas, y pues vamos a tener diferentes también pues operaciones, o sea, tanto como fórmulas pues que nosotros podemos empezar a realizar, a ejecutar, como por ejemplo acá tenemos tres valores, entonces 3 y 5, y aquí pues tendríamos un resultado. Si nosotros entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, cuando vamos a formular, por ejemplo, vamos a mirar esta parte, y es que nosotros llegamos y, por ejemplo, empezamos a observar lo siguiente, y es que siempre que nosotros vayamos a hacer una fórmula, va a empezar con un igual, siempre pues va a ser de esa manera. Entonces, en este caso, aquí estamos observando, aquí pues permítanme un momentico, vamos a observar que cuando nosotros hablamos de una, en este caso, una fórmula, o inclusive cuando veamos ya la función, vamos a empezar siempre con el tema con el igual. El igual siempre me va a indicar que vamos a empezar ahí una fórmula, o pues en su caso una función, que va a permitir pues hallar un resultado. En este caso yo voy a tomar la celda, en este caso la de 9, ¿cierto? Y la voy a sumar con esta otra celda. Si ustedes se dan cuenta, siempre que vayamos nosotros a programar cada una de las celdas, vamos a hallar entonces que se van a referenciar dichas fórmulas teniendo en cuenta pues estos colores, ¿no? Entonces esa, digamos, es la parte en la que nosotros debemos estar muy pendientes. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí vamos haciendo la formulación de 9 y E9, y con esto, independientemente del valor que yo lo cambie, por ejemplo acá yo le puedo poner 9, sé que va cambiando pues automáticamente. ¿Por qué? Porque las fórmulas nos permiten también tener ese código que se adapta de acuerdo pues a lo que nosotros pues vamos realizando, ¿no? Entonces, si hay un cambio de valores, pues nos lo va a permitir realizar. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener pues muy presente cuando pues hablamos frente al tema de las fórmulas. Entonces, esto, digamos, nosotros aquí podemos programar todo lo que necesitemos, y esto nos va a ahorrar pues un gran trabajo. Ahora, esto es un sencillo ejemplo de una suma en donde pues independientemente de los valores que yo ponga aquí, pues va a realizarse, ¿no? Y esto, digamos, cuando pues ya lo tomamos a una mayor escala, pues nos va a permitir hacer pues diferentes formas al respecto. Entonces sí es importante que lo tengamos en cuenta pues, al respecto, y la idea es esta, ¿no? Que nosotros pues podamos trabajar y pues podamos entonces en ese sentido podamos en ese sentido pues estar desarrollando pues otro tipo de fórmulas que ya vienen a ser un poco más complejas, ¿no? Entonces esto, digamos, es lo que nosotros manejamos como fórmula, y entonces en ese sentido, permítame, aquí vamos a manejar lo que es también el tema de las funciones. Ahora, la función
ya son operaciones que están predefinidas con el Excel. Entonces ya estas tienen una estructura dependiendo de lo que nosotros necesitemos, y con ello pues vamos a también obtener un resultado y pues la operación que nosotros necesitemos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la sintaxis, estamos hablando de todo el orden que debe tener pues las funciones. Entonces todas esas funciones que nosotros pues manejemos deben empezar con un signo igual. Ahora, este símbolo de igual, pues, tal como pues les estaba ya ahorita hace un momento comentando en relación a lo que era la parte de las de las fórmulas, este igual nos va a significar de que vamos a empezar a definir pues ciertos criterios, ciertos valores para poder entonces hallar el resultado que nosotros necesitamos. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros estamos, digamos, manejando lo que es por ejemplo, la función sí, que es un condicional. Y este condicional, que es lo que pues siempre nos va, siempre pues nos indica, digamos, como tal, un argumento, pues una prueba lógica, y que pues si se cumple pues se hace algo, y si no se cumple pues se hace otra cosa. Entonces esto es lo que uno debería, digamos, tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que uno pues debería mirar al respecto? Y es lo siguiente, y es que cuando nosotros hablamos de la sintaxis, o sea, de lo que es el tema de las funciones, siempre vamos a tener primero el signo igual, el nombre de la función, por ejemplo. Entonces este es un condicional sí, ya lo vamos a ver, y luego una lista de argumentos, ¿no? Entonces en este caso sería esto, digamos, en este caso. Y nosotros entonces con esto desarrollamos las diferentes funciones. Ahora, generalmente pues vamos a tener, digamos, diferentes argumentos con los cuales pues vamos a separarlos siempre, cada uno de esos argumentos, con punto y coma. Existe también la posibilidad de que los podamos de pronto separar con una coma, y esto, digamos, no es de extrañar, porque pues esto, digamos, se va generando muchas veces en algunos sistemas operativos. Pues la verdad desconozco la razón, pero lo que sí puedo decirles es que en algunos casos, digamos, si no funciona con punto y coma, esto pues siempre pues se va a trabajar es con coma. Igual se pues maneja de la misma manera, y en ese sentido pues nosotros vamos a tener diferentes tipos de categorías de funciones, o sea, diferentes tipos, las cuales pues nosotros vamos a encontrar acá, digamos, acá las funciones. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar que aquí podemos ingresar una función, ¿cierto? Pues cualquiera que sea, y aquí vamos a tener entonces la autosuma, que es uno de los aspectos que ya hemos visto, que podemos sacar promedios y demás. Las más recientes que hemos pues aquí determinado, pues que ya, digamos, así no lo tomen. Hay algunas financieras, como el tema pues de intereses, el tema de pagos, sobre el tema de número de periodos y demás. Y existen entonces otras que son el tema de las funciones lógicas. Entonces estas funciones lógicas son las que nos van a decir entonces, bueno, frente a un argumento, ¿cierto? Si esto es verdadero pues va a ser una acción, y si es falso pues va a generar pues otras acciones. Vamos a tener algunas funciones de texto, teniendo en cuenta de que podemos entonces colocar mayúscula, transformar mayúscula a minúscula, unir despegar pues textos, de pronto también unirlos y demás. Entonces esto es lo que nosotros vamos a ver pues al respecto, ¿no? Entonces esto, digamos así, ya uno ve con el tema del texto de reemplazar, de valores y demás. Y luego entonces vamos a encontrar las de fecha y hora. Estas las vamos a estar viendo también bien interesante frente al tema pues de liquidación y demás. Vamos a ver algunas cuestiones muy interesantes al respecto frente al tema de fecha. Vamos a mirar también lo que es la parte
parte pues de búsquedas y referencias, ¿cierto? Y matemáticas y trigonométricas, bueno, esto sí no lo vamos a tratar, pero digamos este es muy interesante verlo en el sentido de muchas veces de los muchachos que están en el bachillerato, aquí pueden hacer comprobaciones, ¿no? Y existen pues efectivamente otras funciones que pues nos van a atender al respecto. Entonces es esa parte pues que nosotros vamos a empezar a trabajar al respecto, ¿no? Entonces tanto pues las estadísticas, pues aquí digamos, aquí podemos hablar pues sobre lo que es el tema pues de las desviaciones estándar y otras. Hay unas de ingeniería pues que ya digamos se puede ir viendo, unas que pues que son ya pues frente al tema de bueno esto de cubo y demás información. Bueno, aquí vamos a ver algunas pues de todas estas porque pues igual la digamos el propósito es realmente poder que ustedes vayan conociendo lo que es también lo que es esta estructura, pero finalmente pues vamos a poder observar de que estas funciones pues tienen digamos diferentes objetivos. Entonces ahora sí tengo que decirles que digamos en esto de búsqueda y referencia vamos a estar viéndolo en este curso. Este de base de datos pues este se ve principalmente digamos con el Excel en el grado intermedio. Aquí hay algunos complementos de automatización de información, esta fecha ahora también lo vamos a ver. Y pues vamos a manejar lo que es el tema de funciones lógicas. Entonces esto digamos vamos a estar viendo pues al respecto. Ahora cuando nosotros manejamos lo que es el tema de funciones, muchas veces los errores y demás pues van apareciendo digamos cada vez en el camino, y esto digamos es lo que quiero digamos darles a entender, porque ¿qué es lo que sucede? Usted va tomando digamos más experiencia, digamos se va tomando digamos más conocimiento en la medida que usted pues pueda también ir tomando la práctica de cada una de estas fórmulas que se pueden aquí observar. Entonces sí es importante, o sea, siempre, y se lo digo que pues hasta esto me lo digo a mí mismo, y es que pues uno tiene que estar repasando mucho lo que es estas fórmulas pues hasta que le tome digamos así la práctica y poder entender la estructura también que maneja Excel al respecto, porque pues algunas veces sí, todo digamos va a ser en cuestión de argumentos, pero como ha sido Excel es un programa pues que ha nacido de habla inglesa, ¿cierto? Y pues se ha venido digamos a nosotros traducido, por ende digamos no todo está traducido, o sea digamos cuando usted habla digamos en términos generales lo que son todas las cinta de opciones que está aquí en la parte superior y demás, pues claro va a tener digamos unas traducciones y que pues se va especializando, pero muchas veces de las funciones como existen hartas y como se han dado digamos a conocer ciertas, pues no todas digamos están digamos así traducidas digamos totalmente pues a lo que es nuestra comprensión, ¿no? Entonces por eso digamos vamos a estar trabajando en ella, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a mirar al respecto? Y es que aquí también nosotros vamos a encontrar, digamos cuando nosotros aquí manejamos lo que es el tema de las funciones, pues vamos a ver que dentro de lo que es el espacio acá de funciones, digamos por ejemplo acá en el asistente, vamos a encontrar todas algunas ayudas pues en relación a lo que es el tema de algunas funciones, ¿no? Y generalmente cuando nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con el Excel, y por ejemplo digamos aquí cuando le damos aquí formulación, digamos por ejemplo aquí nos va a aparecer también entre otras cosas también una guía pues para saber en dónde están también las diferentes tipos de funciones, y nos va a dar pues algunas pues fórmulas que
que nos va pues, a permitir utilizarla, ¿no? Y pues aquí nos da cierta explicación, aunque pues la idea cuál es, que nosotros podamos entender pues toda la sintaxis de los argumentos que estén aquí con el fin de que pues no tengamos inconvenientes posteriormente. Entonces en ese orden de ideas es importante pues estar repasando pues cada una de las funciones. O sea, cuando tú le das acá sí, él te trata de ayudar y te da, digamos, ayuda pues al respecto, pero a veces pues debemos entender que a veces que se puede manejar de pronto de rangos o inclusive también de matriz, ¿no? Porque nosotros tenemos dentro de la función, o sea, tenemos las fórmulas que pues como tal pues están digamos están programadas para que pues tú programes de acuerdo a lo que necesites, ¿cierto? Están también las funciones que ya digamos están predeterminadas, y dentro de las funciones está todo lo que es la parte de matrices. Las matrices pues son también otro tipo de funciones que nos permiten pues hallar diferentes datos. Pues nosotros vamos a estar trabajando aquí algunas sí la vamos a estar trabajando. No, aquí no la vamos a estar trabajando, la empezamos a ver pues así parcialmente en el Excel intermedio, y ya pues vemos lo que son las funciones matriciales en el avanzado. Pero también allí entran las matriciales, son aquellas que van a utilizarse pues en especial con esta herramienta, con esta, que son por ejemplo, que vamos a trabajar con con esta flecha, ¿no? Entonces espérate aquí un momentico, espérate, es que se bloqueó, vean, aquí está. Si ustedes se dan cuenta, vamos a tener ahí entonces lo que es esto, que es pues vamos a utilizarlo, digamos, haciendo la referencia, que es una matriz con esta clase de corchetes. Entonces ustedes las pueden también encontrar por ahí. Entonces eso es lo que nosotros pues vamos a manejar dentro de del tema de Excel, ¿no? Entonces esto digamos lo vamos a ver, y dependiendo también pues si digamos manejamos lo que es el tema de bases de datos, pues vamos a necesitarlo pues también varias ocasiones. Entonces las funciones pues siempre van a tener esta parte que pues nos va a decir primero el igual, nos va a decir la función, y con respecto a ello entonces nos va a dar de diferentes tipos de argumentos. Por ejemplo, digamos, estos son funciones lógicas, digamos como el sí, que nos va a dar entonces, si hay una prueba lógica, o sea, si hay algún argumento que sí es verdadero, entonces va a ser una operación, y si no, es falso. Entonces, generalmente, y esto pues se los comparto, digamos, en este caso, va a ser de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando nosotros manejamos en un ejemplo, vamos a ver lo siguiente, y es esto. Imagínense ustedes a sus hijos, ¿cierto? Esto pues va a ser un ejemplo pues va a ser un poco pues traído a la realidad pues para que ustedes lo tengan. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros manejamos con los niños o con los hijos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros le decimos, bueno, si el niño se porta bien, que sería la prueba lógica, ¿cierto? Entonces, si el niño se porta bien, el fin de semana vamos al parque. De lo contrario, nos quedaremos en casa. Eso es como funciona como tal el condicional sí. O sea, esas fórmulas lógicas funcionan de esa manera. Entonces, en este caso, digamos, va a dar el argumento que como lo hemos hablado, es que, bueno, el niño se porta bien. Y como se porta bien, entonces vamos a ir al parque. Pero si aquí esto no es así, sino que se porta mal, nos quedamos en casa. Entonces estos van a ser digamos, los argumentos que pues, se manejan solamente pues, para esta función. Ahora, aquí a continuación, cuando nosotros estamos hablando de esto, siempre vamos a manejar estos bordes pues, como tal de lo que de esta tabla, en la cual pues vamos a manejar lo que son estas funciones sí. Entonces estas funciones sí, ustedes van a encontrar siempre una tabla con los ejercicios que están a continuación, y van a ver entonces tanto
estas celdas vacías para realizar, digamos, una función que sí, en este caso un condicional sí, que tenga que ver con texto o que tenga que ver pues a nivel numérico. Igual usted puede, digamos, hacerlo de diferentes formas, pues tal como yo les voy a ilustrar. Y aquí van a tener ustedes se dan cuenta, si aquí yo, por ejemplo, le pongo rojo, ustedes van a ver que todo esto está formulado en el espacio que dice aquí comprobación. Entonces usted puede llegar y usted va a ver que hay fórmulas que están con la letra, digamos, lo que hice yo que fue no dejarlo así, sino que al contrario, ponerle una letra en blanco. Entonces con eso no se ve, y con eso usted puede también entonces hacer también las mismas ecuaciones o hacer pues otros que va a tener, por ejemplo, que va a tener la misma estructura. Entonces pues con esto, digamos, puede estar así haciendo la comprobación. Ahora vamos a tener en este caso un ejercicio pues para poder, digamos, explicarles esta parte sencilla, en la cual vamos a tener en cuenta lo siguiente, y es que si en esta celda, o sea, puntualmente en esta celda, y esto sí, perdón, permítanme, acá les voy a aumentar aquí un poquito más el tamaño, ¿cierto? Si en esta celda que voy a, digamos, acá señalar, me dice leche, voy a decir que en esta celda, que es la que tengo aquí, que es la que voy a empezar a programar, ¿cierto? Aquí lo hago, digamos, así para que ustedes lo puedan observar. Si aquí en esta celda me dice leche, que me diga que esto es un lácteos, ¿cierto? Que hace que es del conjunto de lácteos. Pero si aparece otra cosa, entonces que diga otro. ¿Sí me entiendes? Es la misma. Entonces el mismo ejemplo. Entonces, que yo les decía con el niño, en este caso pues va a ser contexto. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a programar estas condiciones lógicas? Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces vamos a tomar aquí, bueno, voy a hacerle acá igual, así con el tema. Voy a hacerle primero el tema de que va a ser, digamos, de esta manera con un igual. Permítame, que es para que pueda, digamos, quedarse de tal manera, pues bueno, aquí yo voy a emplearle un poco más, pues para probarlo. Entonces va a ser, ver, igual. Yo que le voy a decir sí. Y fíjense que cuando yo le digo sí, como ya me lo identifica como una clase de función que ya está predeterminada, que ya tiene sus argumentos para poder entonces programarlo dentro del Excel, ya me indica entonces, vea, si error, o me indica entonces en este caso si no determinado, entonces que especifica, o sea, no aplica, o signo, digamos, pues, el signo de un número pues, como tal. En este caso vamos a utilizar este sencillo, que es el que vamos a decir, vea, aquí ya lo tenemos. Entonces es, digamos, de esta manera, sí, igual sí. Y fíjense que aquí nos vuelve a decir algo, y es que vea, el Excel siempre te va a decir cuando tú llames a colación a cualquier función. Por ejemplo, pues vamos a mirar, vea, digamos, buscar, en este caso buscar en la horizontal, sé que aparece siempre los argumentos, siempre va a ver, digamos, qué tipo de argumentos se van a encontrar. En este caso, digamos, sí que es uno de los más sencillos. Vamos a ver que aquí en este caso nos va a decir, venga, para esa función yo ya estoy programado, eso te lo dice Excel, para que primero me coloque una prueba lógica. Entonces la prueba lógica va a ser un argumento que usted va a colocar, como por ejemplo el hecho de que si el niño se portó bien, esa es la prueba lógica, el niño se comportó bien en la semana, y entonces va a tener un resultado, y en ese caso, si eso es verdadero de que sí se haya portado bien, pues vamos a ir al parque. Y de lo contrario, fíjense que aquí el punto y coma, digamos aquí cuando nosotros tenemos este punto y coma, nos va a decir entonces, bueno, y si se portó mal, ¿qué pasa? Ah, bueno, entonces lo vamos a cambiar. Entonces nos vamos a quedar en la casa. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a argumentar. Entonces, vamos a decir que si esta celda, fíjense que yo lo selecciono, digamos, igual sí, abro paréntesis, y siempre va a estar enlazado pues con unos paréntesis cuantas veces nosotros necesitemos, ya lo vamos a ver,
pero que en este sentido vamos a ver lo siguiente, y es que cuando nos habla de esta prueba lógica, lo que nos va a permitir en este caso es poder establecer de qué manera vamos a tomar pues esta nos va a permitir pues establecer lo que es el manejo de celdas, ¿no? Entonces vea, si es 5 y fíjense que aquí va igual sí, ¿cierto? Abro paréntesis para que pues me diga, bueno, qué es lo que tengo que hacer, y puedo seleccionar celdas. Entonces en este caso vea, seleccioné 5 y si ustedes se dan cuenta aparece pues así rodeada de forma intermitente y aquí pues de azul. Entonces si es 5 y entonces yo le voy a decir es igual, por ejemplo, fíjense que cuando uno maneja Excel, siempre que vaya a manejar textos, ¿cierto? Por ejemplo, si es en este caso, digamos lo que es texto, digamos yo le voy a decir leche. Fíjense que yo lo que estoy haciendo en este caso, ¿cómo lo estoy haciendo? Fíjense, aquí yo estoy haciendo lo siguiente, y es que vea, le digo E5, entonces aquí yo tomo lo que es mayúscula igual, siempre, digamos así lo llamamos, vea, mayúscula igual, entonces igual a, entonces en este caso, como las comillas están aquí, es encima del 2, voy a volverlo a hacer, entonces aquí ya le escribo leche, ¿cierto? Y otra vez entonces mayúscula cierro, porque siempre que Excel, o sea, ¿por qué vamos a utilizar esto? Porque resulta que Excel, siempre que vayas a manejar el tema de texto, debes hacerlo entre comillas. Entonces y todo lo que haya allí entre comillas, pues estará, por ejemplo, permítame, siempre estará, en este caso, encerrado entre comillas, y todo lo que tú coloques aquí sí puedes guardar espacio, eso sí es alguna cosa, digamos acá, como decir condensar, si es que aquí guarde un espacio, esto se puede hacer si está dentro de las comillas, por fuera no. Entonces en este caso voy a decirle leche, ¿cierto? Y entonces ya con esto tendría mi prueba lógica. Fíjense aquí, si ustedes pueden observar, digamos en este caso, aquí la prueba lógica me la está resaltando en negrita. Cuando yo presiono este Shift y le doy entonces punto y coma, fíjense que acá pasó de prueba lógica al valor verdadero. Entonces en este caso, digamos, si estoy diciendo que bueno, si se comprueba que aquí sí dice leche, como en este caso pasa, ¿qué hago? Ah, bueno, entonces yo le voy a decir, y vuelvo otra vez, Shift, y voy otra vez con las comillas, le voy a decir lácteos. ¿Listo? Le voy a decir que es lácteos. Voy a cerrarlo otra vez acá, como dice mayúscula con el 2, pues para cerrarle aquí las comillas. Y entonces listo. Ah, muy bien. Y entonces y si no, y si no es ahí, entonces ¿qué pasa? Le voy a decir, y vuelvo otra vez, digamos, porque voy a ponerle un texto. Entonces texto, por ejemplo, aquí le podemos poner cualquier tipo de valor pues al respecto que nosotros queramos colocar aquí. Entonces, en este sentido, cuando nosotros estamos hablando pues en relación a estos argumentos, fíjense que aquí están los tres argumentos y cierro el paréntesis. Entonces, primer argumento, está la prueba lógica, ¿no? Segundo argumento, si esto es verdadero y si no se cumple, digamos, con esto de que no sea leche, entonces ¿qué decir? Cierro el paréntesis, porque esto es, digamos, de solo texto, y fíjense que aquí ya no sale lácteos, si se dan cuenta. En cambio, si yo vuelvo y si ve que aquí me aparece texto, porque acá no dice leche, sino dice queso, entonces eso es lo que empieza a mirar, pues en este caso, digamos, lo que es el tema de este tipo de fórmula. Ahora, dése cuenta de que aquí, como yo aquí desplacé la fórmula, digamos, de esta manera, de forma vertical hacia abajo, entonces
La referencia relativa, la referencia fue relativa, digamos en este caso aquí a fila, ¿no? Y de todas formas aquí vea, aquí era E5, si ustedes se pueden dar cuenta, y aquí entonces era que E6, ¿no? Entonces aquí podemos hacerlo, perdón, aquí lo podemos observar de esta manera. Entonces miren, aquí en fórmulas voy a mostrarles acá, vean las fórmulas que vamos teniendo acá. Entonces fíjense en lo siguiente, y aquí se los voy a mostrar al respecto, y es que aquí nos dice igual si E5 es igual a leche, entonces dígame que me aparezca aquí lácteos. De lo contrario, entonces que aparezca ¿qué? Texto. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues, al respecto. Y lo mismo, vea, cuando yo la bajé, entonces me va a decir que es 6. Si yo aquí, por ejemplo, yo aquí llego y hago esto, fíjense que aquí ya no sería E5, sino que sería F5. Entonces pasa, ¿por qué? Porque se vuelve lo relativo, ya sería fijo de fila, pero la columna, vea que acá cambia de E a F, en cambio acá pasa de 5 a 6. Entonces aquí estamos viendo lo que son las referencias también relativas en cada uno de los casos. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener y que pues debemos estar observando pues claramente, ¿no? Entonces es esta parte. Ahora, estas fórmulas, digamos, estas son funciones, digamos, esta función lógica sí es un condicional, y esto se utiliza en diferentes funcionalidades, digamos, por ejemplo, aquí pues, ¿cómo hago esto? Pues para que me muestre aquí las fórmulas así, aquí me voy a fórmulas y entonces le digo mostrar fórmulas y así que lo cambia, entonces otra vez mostrarle las fórmulas y lo vuelve y lo cambia. Entonces aquí lo puede hacer en este caso. Aquí lo vamos a borrar un momentico porque no necesitamos. Y fíjense que aquí nos dice lácteos y texto. O sea, no cambia de ninguna manera. Esto es importante que nosotros pues estemos observando esto claramente. Debido al hecho de que pues siempre que nosotros tenemos pues la intención de poder entonces estar trabajando con cualquier tipo de funciones, pues vamos a tener en cuenta que si la trasladamos de esta manera, pues tenemos que mirar si nos conviene. En este caso sí nos convendría hacerlo de esta manera, porque pues ya no necesitamos evaluar esta celda, sino que aquí necesitamos evaluar esta celda como aquí ocurre. Y de hecho, si acá por ejemplo yo le pusiera leche, ¿cierto? Si ve como cambia ya esta automáticamente. ¿Esto qué significa? Significa de que tú utilizas todas las funciones, no solamente esta así, sino las demás, para poder optimizar el trabajo. ¿Por qué? Porque con esto no vas a tener que estar cambiando, sino que ya la información que tú pongas aquí, pues te va a permitir hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, aquí vamos a mirarlo, pues, en este sentido, pues, vamos a estar trabajándolo de manera pues consecutiva, con el fin de que pues ustedes puedan también darle, digamos, este sentido. Entonces fíjense cómo funciona esta como tal. Primero va a tener un argumento, una prueba lógica. Entonces me dice, mire, si en esta celda me dice en texto leche, entonces sería la prueba lógica. Entonces esto significaría este punto y coma, póngame el texto lácteos. De lo contrario, fíjense que entonces ya este punto y coma sería de lo contrario, dígame texto. Aquí yo puedo ponerle por ejemplo cualquier cosa, digamos ABC, no pasa nada, ¿sí ve? Entonces aquí por ejemplo si dice quesos, ¿cierto? Que ya lo cambia a ABC. ¿Por qué? Porque tenemos entonces aquí ya programado de forma diferente. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener, entonces las tres partes. Primero un argumento que es la prueba lógica, luego que es como tal un argumento que es, digamos, qué pasa si esto sí se cumple, si efectivamente es, y esto sí es de lo contrario. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros pues hablamos al respecto de lo que son los condicionales sí.
Entonces aquí es en donde empezamos a ver pues toda esta, digamos, toda esta formulación. Entonces vamos a mirar pues en este caso, digamos, vamos a tomar otro ejemplo. Aquí permítame, bueno, voy a hacerlo así, pero igual vamos a lo que dices pues para que quede también así grande, pues que ustedes también lo puedan observar así bien desde casa. Vamos a observar entonces lo siguiente. Fíjense entonces en esto. Cuando nosotros estamos, ahora, este espacio que yo estoy acá señalando, que es el que ustedes pues también pueden ir trabajando también, ya sea a la par, o pueden ir entonces haciéndolo de esa manera. Entonces, vamos a ver lo siguiente, y es que, por ejemplo, vamos a ver que si dice César, ¿cierto? Si ahí dice César Augusto, entonces que me diga hombre. Y entonces si de lo contrario que me diga mujer. Entonces vamos a hacerlo así. Miren, sí, abre paréntesis. Entonces vamos a seleccionar esta celda. ¿Sí? Si C7 es igual, entonces voy a, entre comillas, voy a ponerle César Augusto. ¿Cierto? Fíjense que César pues generalmente tiene tilde, pero como aquí no se lo puse, pues lo dejo así. En esto, digamos, uno tiene que observar muy bien, y esto, digamos, es una de las observaciones que ustedes deben tener en cuenta, y es que cuando nosotros hablamos de lo que es la parte de Excel, deben ser muy exactos, muy precisos en hablar pues al respecto, es decir, de decir, bueno, si es César Augusto, que efectivamente o sea, si no tiene tilde, pues entonces no le ponga tilde. A veces de pronto hasta que si es todo en mayúscula, pues póngalo todo en mayúscula. Generalmente yo prefiero utilizar todo en mayúscula, y pues si en el caso como si de pronto, así como yo tiene buena ortografía, que sabe dónde colocar las tildes, si es una palabra aguda, grave, o esdrújula o sobresdrújula, pues entonces hágalo. El resto pues listo, hagámoslo, porque es que finalmente Excel, si aquí por ejemplo yo le digo, vea, aquí C7 es igual a César Augusto, entonces yo le voy, entonces que diga hombre, ¿cierto? De lo contrario, bueno, vea, fíjense que si que ahí no le puse las comillas, y vea que no me estaba cambiando aquí no me está dejando de resaltar. En vez de resaltarme aquí todavía me sigue resaltando el valor verdadero. Entonces vamos a cerrarlo, ¿cierto? Con comillas y punto y coma, y ya me pasa al valor si falso. Entonces César Augusto, entonces sí, C7 es igual a César Augusto, entonces hombre. De lo contrario, voy a ponerle mujer, por ejemplo. Voy a hacerlo así rápidamente, ¿no? Fíjense que aquí ya, como hemos abierto un paréntesis, lo cerramos es al final. Ahora, dice hombre. Si yo lo bajo, pues aquí no, Luisa Fernanda me dice aquí mujer. Ahora, como yo solo he programado pues a César Augusto, obviamente Jairo Alberto no es lo mismo que César Augusto, pues va a aparecer el error de mujer. Entonces tendría que llegar y entonces empezar pues a colocarle, digamos, otros argumentos, ¿no? O sea, aquí en este caso, ¿no? Entonces, mientras tanto, digamos, aquí lo podemos hacer. Ahora, ya vamos a mirar esta parte, pues con el tema de las funciones anidadas, pues vamos a estar mirándolo, pero digamos lo que tenemos que empezar a comprender por ahora es esto. Entonces, la estructura básica, que es primero la prueba lógica, segundo el valor, qué es lo que vamos a hacer en caso de que pues esto sí sea verdadero, y también entonces si lo que vamos a hacer aquí pues también es falso. Entonces eso es lo que nosotros debemos comprender al respecto. Entonces si pasa esto, entonces ¿qué hacemos? Y pues si hacemos lo otro que lo que nos ocurra. Listo, entonces sí en este caso pues lo vamos a tener de esta manera. Ahora vamos a ver, pues vamos a hacerlo, digamos así despacio, vamos a hacerlo, digamos aquí numérico, vamos a hacer lo siguiente, y es que, bueno, aquí yo lo voy a hacer así, bueno, para que nos quede, digamos, también con el mismo formato. Listo, entonces ya lo estoy haciendo aquí, pues, al respecto. Vamos a hacer lo siguiente, y es que, bueno, vamos a jugar con números,
¿cierto? Entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, voy a decir que voy a jugar con este tipo de cantidades, voy a evaluar estas cantidades. Resulta que a partir de 120 es ganancia. Ya de ahí para abajo, entonces vamos a tener como pérdida. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte? Digamos, ¿cómo jugamos con el tema numérico? De la misma manera. Entonces fíjense aquí que vamos a jugar entonces en este caso, vamos a hacerlo numérico y vamos a decirle igual. Sí, espera. Entonces aquí podemos en esta celda o el valor de esta celda, y aquí vamos a jugar con algo y es lo siguiente, y es que aquí en la parte inferior aquí vamos a encontrar pues lo que es aquí al lado de este, vamos a encontrar los símbolos de mayor o igual, ¿no? Entonces teniendo en cuenta estos dos símbolos, ¿no? Entonces ojo porque aquí vean, aquí nos aparece pues estos símbolos que son mayores, están por acá, por esta parte. Lo que pasa es que aquí cuando es el tema de teclado, bueno, inclusive aquí no sé por qué no me aparece aquí, pero por ejemplo cuando está aquí el shift, aquí sigue mayor o igual y después sí la Z. Entonces aquí pues no aparece, pero bueno, no importa. Aquí entonces vamos a tener estos símbolos, permítanme un segundito, que son los siguientes: el mayor que, el menor que, y este que sería el mayor que. Entonces aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Lo primero es que cuando nosotros vamos a manejar estos símbolos de mayor que, menor que, siempre la referencia es que el menor siempre en esa parte como un cocodrilo se va a comer al mayor, ¿no? Entonces F5 menor que, si tuviera este otro símbolo que está resaltado, sería mayor que. Entonces eso es lo que uno debe tener en cuenta. Ahora, lo otro que uno debería tener en cuenta es que si este símbolo, que sería menor que, es diferente también si tenemos este menor o igual. ¿Se me entiende? Este es menor o igual, este es menor que y este es menor o igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo le dijera menor que 120, ¿cierto? Significa que cuando yo le vaya a aplicar esto me va a tener en cuenta desde 119, ¿no? Porque me va a decir, si es menor, si el valor de aquí es menor a 120, o sea, y esto ya lo vamos a ver, que si es menor a 120, entonces me va a tener desde qué valor, desde el 119, vamos a ver. Y entonces si lo decimos menor o igual, aquí ya es diferente, porque si me tiene entonces el argumento en cuenta si desde el mismo 120. Entonces vamos a mirarlo, vamos a mirar la diferencia. Entonces ponle cuidado. Entonces si F5 es menor a 120, entonces voy a decir pérdida, ¿no? De lo contrario, voy a decir numérico no. De lo contrario, voy a decir ganancia, ¿cierto? Este es su argumento. Fíjense que aquí podemos manejarlo también con el texto de número, ¿no? Cierro como tal el paréntesis y listo, me va a decir ganancia. Si aquí yo lo incluyo aquí abajo, pues me va a decir pérdida. Ahora, fíjense en algo, se supone que si es menor a 20, a 120, vean lo que pasa con 120. Si ve que aquí nos sigue, o sea, porque ya nos lo tiene, digamos, aquí en cuenta. Pero, si yo aquí le cambio, le digo menor o igual, ¿cierto? A 120. Si es que aquí ya 120 que está aquí, que es la celda que está programada F5, aquí lo podemos observar, si es que ya nos dice pérdida. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta, que cuando nos dice menor que nos va a tener o mayor que nos va a tener en cuenta el siguiente valor, ya sea pues hacia arriba o hacia abajo, pero cuando le decimos mayor o igual, pues va a ser entonces tenido en cuenta ese mismo valor también. Ahora, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, y es esto, y es que si nosotros, por ejemplo, podemos hacer operaciones, si
por ejemplo, este valor, ¿cierto? Voy a decirle es mayor a 120, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que va a pasar acá. Le voy a decir a este valor que se incremente, que se determine su 10%, ¿cierto? Entonces aquí sería. ¿Y cómo sacamos este por? Aquí están los símbolos, digamos aquí en la esquina tenemos el por. Entonces este por, entonces vamos a sacarle el 10%, y como 10% en número, o sea, nosotros podemos utilizar esto, digamos, de esta manera, 10%, ¿cierto? Y podría darnos, aunque pues para estar más seguros sería 0,1. Recuerden lo que yo les decía ayer. Y entonces ya tenemos una operación. Como es numérico, como esto es numérico, porque pues este condiciona, esto es, digamos, si el valor es verdadero, si ustedes se dan cuenta, vean si que aquí es verdadero, no. Y como es numérico y como Excel es, la naturaleza como tal es numérica, pues no va a necesitar las comillas. Y al contrario, entonces, si este F7 no es mayor a 120, entonces, mire, vamos a hacer que esta celda, ¿cierto? Se le determine, por ejemplo, su 20%, ¿no? Entonces vamos a tenerlo pues ahí presente. Fíjense que aquí pues tenemos un primer argumento que es que si evaluar, digamos aquí la prueba lógica, si es mayor a 120, o sea, en este caso 131 es mayor a 120, sí, entonces ¿qué debería hacer? Sacarle el 10%, ¿no? Entonces esto sería 13,1. De lo contrario, entonces, o sea, si no es mayor a 120, entonces que le determine el 20%, que en este caso sería 26,2, ¿no? Pues esto, pues así saca haciendo el análisis al respecto, ¿no? Pero en este caso, como 120, si la celda aquí 131 es mayor a 120, entonces sí nos va a poder entonces determinar esa parte. Y fíjense que acá lo hace como 13,1. Ahora, si yo aquí, por ejemplo, le digo 99, fíjense que me va a sacar el 20% de 99. Entonces, si usted me dice, si el 10% de 99 son 9,9, pues ahí está, porque el 20% nos da este resultado. Si ve cómo va programando dependiendo también del valor. Entonces, esto es lo que uno debe tener en cuenta, ¿no? Cuando uno pues va con el tema de las operaciones y puede hacer diferentes operaciones, puede combinarlas, digamos, entre texto y numérico. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, aquí ya yo le digo igual si, ¿cierto? Entonces, igual si este valor, ¿cierto? Vamos a decirle que sea mayor o igual a 100. Entonces, igual a 100. Entonces, vamos a tomar este valor y lo vamos a multiplicar, pues vamos a determinar su 90%, 0,9, ¿cierto? Y de lo contrario, no falta, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que va a pasar aquí. Si ve que aparece falta, podemos combinar en este caso, pues, lo que son argumentos que sean de texto o pues numérico a la vez. Entonces toda esta programación nosotros la podemos hacer igual, pues siempre respetándolo como tal. Ahora, esto ¿por qué lo digo? Porque pues finalmente nosotros vamos a tener que configurarlo en relación también a lo que nosotros pues podamos tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir derecho, pues vamos a hacerlo pues por las altas horas de la noche. Pues vamos, como teníamos una pausa así de 10 minuticos que siempre tenemos, vamos a terminar 10 minuticos antes de las 9 para poder entonces pues compensar ahí. ¿Listo? Bueno, vamos a ver esta parte, pues ya viendo, digamos, lo que es la parte de lo que es pues, la formulación del sí. Vamos a observar que siempre se va a cumplir esa función, ¿no? O sea, esa estructura que pues nos permite a nosotros poder entonces programarlo de esta manera. Ahora, es importante en esto, pues no quiero que pues también
que no lo vayamos de pronto a tener en cuenta, y es que aquí podemos entonces hacerlo al contrario, digamos, decirle falta si es mayor a, digamos, como a lo verdadero, y hacer por cuantas operaciones nosotros necesitemos. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a manejar desde el condicional sí. Ahora, para mí la pregunta, ya voy a revisar aquí el chat, pues para ver es esto. ¿Tenemos alguna pregunta pues al respecto? Digamos, frente al tema de esta formulación del condicional sí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿O no? O todo está comprendido. Por favor, me pueden confirmar ya sea por micrófono o por el chat. Sí, ya como ustedes lo consideren pues más apropiado, ¿no? Entonces lo pueden hacer, pues ya listo. Ah, bueno, listo. Listo, siempre se debe escribir en mayúscula. Ah, bueno, buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es utilizar un tipo de letra. Puede ser mayúscula o minúscula, ¿no? Entonces, puede ser así. Igual te va a funcionar. Vea, fíjense. Permítanme un segundito, espérate. Igual sí. Entonces, aquí siempre nos va a determinar pues esto, ¿no? Entonces, sí, se puede utilizar mayúscula o minúscula. Yo que recomiendo utilicen un solo tipo de letra, sea mayúscula o minúscula. Yo siempre lo utilizo en mayúscula, pues es como una preferencia, pero digamos puede ser en cualquier tipo de letra. Entonces inclusive vamos a mirar, vea, si ve que así, perdón, igual, así es que también si digamos si lo ponemos la primera mayúscula y la segunda minúscula, también va a funcionar de la misma manera. Igual pues siempre es bueno utilizar un solo tipo de letra, ¿no? Eso digamos es lo recomendado. Listo. Entonces vamos a hacerlo pues en este sentido, pues ya que nos han dicho. Entonces esta es la formulación sí, ¿cierto? O sea, sí solito esta condición. Pero resulta que pues no todo digamos funciona de esta manera. Hay digamos y este digamos no va a ser digamos la excepción. Nosotros vamos a encontrar lo siguiente, y es que podemos encontrar también oportunidades en donde vamos a ver que de pronto no solamente digamos vamos a utilizar un condicional sí, sino que de pronto necesitamos que cumpla también otras condiciones, y para eso es que aparece las condiciones sí y la condición sí o. Entonces pues volvemos aquí, ¿cierto? Perdónenme que yo vuelva acá. Entonces teníamos inicialmente esta prueba lógica en donde teníamos el argumento, el valor verdadero, si esto digamos se cumplía, y el falso. Y si vamos a donde está el caso del niño, digamos nuestro hijo, entonces le habíamos dicho, si te portas bien, salimos al parque. Si no, o de lo contrario, nos quedamos en casa. Pero cuando nosotros vamos a manejar este condicional y o, ¿cierto? Este condicional y sí o va a funcionar de la siguiente manera. Entonces va a ser lo siguiente, y es: si te portas bien y te tomas la sopa completamente, salimos al parque. De resto, de lo contrario, entonces nos quedamos en casa. Entonces esta prueba lógica se alarga digamos un poco más, porque en este caso lo que va a suceder es que ya no solo se tiene que cumplir una prueba, sino que se tienen que cumplir dos, o sea, dos argumentos, y hacer una operación si se cumplen esos dos argumentos. Entonces, por ejemplo, si le decimos esto al niño, significa que si él se porta bien pero se toma la sopa, o sea, si se porta bien pero no se toma la sopa, entonces no vamos a salir al parque. Es más, si se toma toda la sopa pero se porta mal, tampoco salimos al parque. Entonces es como funciona digamos esta función lógica y. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer entonces en este caso el ejemplo digamos cuando nosotros manejamos esta parte, y es lo siguiente, es que esto lo vamos a hacer así. Entonces
¿Qué va a pasar? Sí, aquí habíamos dicho lo siguiente, ¿no? Que si, por ejemplo, si, aquí lo voy a hacer, si digamos, aquí decía este producto, decía leche, entonces lácteos, vamos a darle un grado de complejidad mayor. ¿Y cuál va a ser? Va a ser el siguiente, y es que le vamos a decir que este sea leche, pero que aquí sea A. Entonces es como lo utilizamos, ¿no? Porque pueden ser dos argumentos. Entonces, si abrimos el paréntesis, igual si abrimos el paréntesis y la prueba lógica, fíjense que va a terminar diciendo I. Si es que aquí este I, bueno, puede ser mayúscula o minúscula, vamos a abrirlo y entonces aquí ya entonces vamos a ingresar esa función. Entonces este va a ser para las dos condiciones, ¿no? Que si te tomas la sopa y te portas bien, ¿no? Entonces aquí lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? En este, si ustedes se dan cuenta, vamos a necesitar varias pruebas lógicas que se tienen que incluir. Entonces, la primera, la que nosotros ya conocemos. Esta es 5 es igual a leche. Hasta ahí, pues vamos bien. Yo prefiero, digamos, asegurarme para que no me genere error. Que se llama así mayúscula, listo. No, perdón. Y, o sea, que esto cumpla y que en esta celda, ¿cierto? Sea igual a qué? Sea igual a Dese cuenta. Entonces, esto, si se cumple estas dos, que es el punto A y es leche, entonces ya tenemos las dos pruebas, ¿cierto? Aquí sí cerramos el paréntesis y dese cuenta que el paréntesis aquí está en rojo. Ahora, ¿esto por qué? Porque si ustedes empiezan a abrir diferentes tipos de paréntesis, vean así que se va colocando de color rojo, es por eso. Entonces, fíjense que aquí vamos a cerrar este paréntesis y ya con esto tendríamos nuestra prueba lógica, las dos condiciones. Entonces, que en esta celda nos diga leche y en esta celda nos diga A. Entonces ya lo tenemos y es con este condicional, aquí ya sería, aquí ya lo tendríamos. Entonces, des en cuenta que aquí, bueno, aquí todavía nos pide si queremos otro argumento. Aquí podemos argumentar que entonces aquí fuera María Antonia, que fuera el 5 de enero, o sea, podemos argumentar todo, pero que se cumpla, ¿no? O sea, eso, digamos, podemos hacerlo. Y cuando yo le doy el paréntesis, sí de que volvemos otra vez a la prueba lógica porque ya volvemos, digamos, a la prueba que es el sí, ¿no? Ya la fórmula que es el sí. Entonces es esto, entonces ya tenemos los condicional. Entonces vamos a decir que en este caso vamos a decir cumple, ¿cierto? Y de lo contrario voy a hacer que me diga no cumple. Entonces, si ustedes se dan cuenta en el argumento, punto y coma, o sea que sea lo contrario, no cumple, cierro las comillas en este caso y le cierro el paréntesis. Entonces aquí ya teníamos cerrado un paréntesis, pues porque este tocaba cerrarlo, y ya este abierto se cierra aquí y de una vez, vea, cumple. Vamos a verificar en este caso. Entonces vamos a hacer, digamos, los ejemplos. En este caso le vamos a poner A y en este caso le vamos a poner leche. Fíjense lo que va a pasar aquí. Entonces me va a evaluar, no cumple. No cumple y no cumple. Aquí lo voy a hacer otra vez. Igual las dos condiciones. Y fíjense cuando nos evalúa, cumple. Porque evalúa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí cumplen las dos, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle bien. Se cumplen las dos. Sí. Claro que sí. Listo. Entonces, ya lo vuelvo a explicar. Entonces, en últimas, mire, aquí, digamos, aquí me dice que es el producto sin leche, sí. Y que el punto de venta es el A, sí. Ah, bueno, entonces sí cumple. Aquí me está diciendo que el punto de venta es A, no. Y que el producto es leche, tampoco. Entonces por eso no cumple. Aquí el punto de venta es A, sí. Pero aquí el producto no es leche. Entonces solo cumple esta parte, ¿no? Aquí
el punto de venta es de no cumple, pero aquí sí cumple, ¿cierto? Entonces sí hay que cumple, aunque cumple en una, pero no cumple porque en este caso, cuando hablamos del I, tiene que cumplir las dos condiciones, como en este caso, en donde sí está el punto A y nos dice aquí leche. Entonces aquí sí vuelve y cumple. Listo. Voy a volverla a hacer, pues en este caso, para las personas, para todos. Entonces, voy a hacerlo otra vez, esto en esto. Entonces, ¿qué es lo que? Bueno, lo primero es que, bueno, como dice igual el sí, o sea, el condicional sí está, o sea, ahí nosotros lo podemos entender en ese caso, pues muy bien, no hay ningún problema, pero vamos a hacerle una vamos a darle, digamos, un poco más de complejidad. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? Que cumpla dos condiciones, que aquí me diga leche, ¿cierto? Y que me diga que es el punto A, es decir, le habíamos dicho al niño primero, no, si usted se porta bien, vamos al parque, ¿cierto? Pero a la semana siguiente le decimos, no, venga, si se porta bien y se toma la sopa, vamos al parque. De lo contrario, nos quedamos en casa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Digamos que sea A, el punto de venta A, en este caso, y que sea pues también producto leche. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Igual, sí, ¿cierto? Abro el paréntesis. Ahí va. Entonces vamos a programar la prueba lógica. La prueba lógica va a ser con qué? Con el i, porque necesitamos tener los dos argumentos, no solamente uno, sino dos. Entonces vamos a colocar el i, ¿cierto? Y le abrimos el paréntesis. ¿Para qué? Para que Excel entienda que vamos a poner dos o más argumentos que se deben cumplir para poder entonces decirle que si se cumple o no se cumple. Entonces, en este caso, vamos a decirle que si esta celda, que es el punto de venta, ¿cierto? Es igual, y en texto, como es un texto, que sea igual a, ¿cierto? Ese sería, digamos, la primera condición, que sea el punto de venta A. Listo. Luego vamos a ver lo siguiente, y es que tenemos que cumplir el siguiente valor lógico, es decir, ¿cuál es la siguiente condición? Que en este, ¿cierto?, sea igual a leche. Esos son los dos argumentos que vamos a utilizar. Aquí podemos utilizar otro, claro, 3, 4, 5, los que quisieran. Vamos a solo a tener estos dos argumentos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este i funciona de esta manera. Primer argumento, entonces que de 5 es igual a. Y el segundo argumento, que está aquí separado por el punto y coma, es que E5, es decir, este nos diga leche. Esos son los dos argumentos que tenemos que cumplir. Listo. Como están aquí dentro de este valor, o sea, dentro de la prueba lógica, ¿cierto? Aquí sí debemos cerrar el paréntesis. Entonces, para volver a la prueba lógica, que este es el más grande. Este paréntesis que está aquí, este que les estoy indicando en esta parte, es el último que se cierra. Listo. Entonces, ya cerrado ese paréntesis, estamos ya en la prueba lógica. Como vamos a poner el valor verdadero, vamos a colocarle punto y coma, ¿cierto? Y le vamos a decir, si se cumplen las dos, porque con el i es que es sí o sí. Entonces el niño se porta bien y se toma la sopa. Si falla en alguna de las dos, no salimos. Entonces, es lo mismo. Entonces, aquí sí es. El punto de la venta se hizo en el punto de venta A. Y el producto que se vendió fue leche, ¿cierto? Entonces, aquí se va a cumplir. Ah, muy bien. Listo. Entonces, punto y coma. Si esto es verdadero, o sea, si las dos se cumple, entonces vamos a decirle, entre comillas, cumple. ¿Cierto? De lo contrario, sería punto y coma, ¿no? Porque el primero es entonces y el segundo. De lo contrario. De lo contrario, entonces, no cumple.
¿sí? Entonces aquí ya lo tenemos. Y como ya ahí terminaría nuestro argumento, lo que es, digamos, el valor es falso, o sea, que no se cumpla alguna de las dos, lo cerramos y damos enter. Entonces sí hay que aquí da cumple, porque aquí sí cumple, y cuando lo arrastramos hacia abajo, dése cuenta que la referencia, vea, sí hay que cambia, en este caso. Y aquí pues también, aquí vuelve a cumplir porque le puse las dos, A y leche, listo. Entonces esto es lo que pues vamos a tener al respecto, listo. Se hace lo que se puede, pero de hoy a los otros días algo he entendido. Manuel, bueno, Manuel, si es claro el tema, entonces si esto pues va para todos. Viviana, te escucho. Listo, no, esa es la idea. Listo. Entonces es esta de las, esto digamos es para lo que es el tema del I. También pues a nivel numérico pues va digamos a realizarse pues en el mismo sentido, ¿no? Entonces podemos hacer diferentes tipos de operaciones. Entonces voy a hacer un ejemplo digamos al respecto con el tema del número. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho era que si esto era mayor, ¿cierto? Mayor a 120, esta es esta. Pero vamos a decirle que esta sea mayor a 120, pero que esta también sea mayor a 600. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Vamos a mirarlo, digamos, cómo sería numérico. Entonces, vamos a tenerlo. Entonces vamos a correrlo acá un momentico. Vamos a mirar. Entonces, igual, si abro paréntesis y, ¿cierto? Para decir que, y le abro el paréntesis. ¿Cuál es el primer valor? Esta celda que es de cantidad 168, que sea mayor a 120, ¿cierto? Es la primera. Punto y coma. Y que este valor, ¿cierto? Sea mayor, o sea, el valor que está en esta celda sea mayor a que a 600.000. ¿Cierto? Entonces, fíjense que aquí ya es con numérico. Vamos a mirar que cerramos paréntesis. Entonces ya con eso ya tenemos los dos argumentos. Ok, listo. Vamos a ver en este caso que ya teniendo, digamos, la prueba lógica, voy a decirle punto y coma, ¿cierto? Si es así, pues voy a decirle ganar, ¿cierto? Pues puede ser, digamos, texto, puede ser que hacer operación. De lo contrario, vale, cuidado, le voy a decir que me muestre esta celda. Lo que voy a hacer, que me muestre el valor de esta celda. Listo. Vamos a mirar entonces en este caso, fíjense que aquí nos dice, ¿sí? Ganar. ¿Por qué? Porque en este caso 168 sí es mayor a 120 y 690.000 sí es mayor a 600. Fíjense en lo que pasa aquí. ¿Sí? Aparece 94. ¿Por qué aparece 94? Porque yo le dije que si no se cumplía estas dos condiciones, entonces que me reflejara esa celda, el valor de esa celda. Yo aquí puedo hacer, digamos, lo que, digamos así, yo necesite. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, que en ese caso pues va a pasar, en este caso digamos el 94 es el que me va a reflejar porque yo se lo configuré ahí. Listo, entonces pues vamos a analizar qué pasa. F6 es mayor a 120, no, y 586 tampoco, o sea, no se cumple ninguna de las dos. Listo, vamos a bajarlo. Acá nos dice que es ganar. Bueno, aquí vamos a decirle, digamos, 119. ¿Ya sí ve? ¿Por qué? Porque aunque aquí este es mayor a 600, este no es mayor a 120. Entonces, como no cumple las dos condiciones, hay que cambiar. Entonces, perdón, hay que
como no cumple las dos condiciones, entonces por ese me aparece mi, la celda que le dije que la programara, que en este caso digamos va a ser fija digamos en columna pero relativa en fila, ¿no? Entonces aquí era F5, acá F6 y acá ya, pues, ya se pone F7. Fíjense que acá también cambia, si ve G7, F7 también cambia porque pues usted lo va configurando tal como usted lo va deseando. Entonces si necesita esas celdas, digamos, si yo necesitara que esas, digamos, si yo tengo constantes, digamos que estos valores son fijos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo necesito esto fijo. Entonces hago clic aquí y presiono en el teclado, aquí la tecla F4. Entonces esto deja empieza a estar fijo. Fíjense en lo siguiente. Vamos aquí, yo le voy a dar clic, enter, y siempre, así que aquí no me cambió, aunque aquí me cambió a F8 porque está, digamos, es una referencia relativa tanto para fila como para columna como para fila, y aquí también, aquí está, entonces es una referencia absoluta, siempre va a ser F7, y si ve que aquí ya no lo indica diferente, entonces eso es lo que uno tiene que empezar a mirar, que ya aquí lo empieza, digamos, a tener en cuenta. Vea, lo mismo acá, ¿sí ve? Entonces vean, esto ya es una fórmula, y vea que aquí ya siempre va a ser esta fija en este caso. Entonces esto nos ayuda. Si yo necesitara, por ejemplo, que fuera digamos fija solamente de fila, que fuera solo fija de fila, vea, lo puedo hacer así y me va a salir igual. ¿Sí ve? Entonces vea, aquí va a ser, vea, siempre va a ser 7, no se va a mover. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, aquí entonces, pues ya digamos explicando lo que es el tema de las funciones lógicas, y vamos a manejar también lo que es la fórmula a nivel de O. O sea, o se cumple esto, se cumple aquello. Entonces esto, digamos, hay que tenerlo, digamos, aquí en cuenta al respecto. Entonces en el O, o sea, cuando nosotros vamos a, aquí digamos explicamos la tercera, esto digamos es la I, ¿cierto? O sea, se cumple esta condición y esta condición, es decir, al niño se porta bien y se toma la sopa. Pero hay una tercera opción que es cuando o se toma la sopa o se porta bien. Si cumple alguna de las dos, lo saco al parque. Entonces, por ejemplo, si el niño se portó mal, pero se tomó toda la sopa, salimos al parque. O, digamos, se porta bien, pero no se toma la sopa, entonces también salimos al parque. Pero si se portó mal y no se tomó la sopa, o sea, no cumplió ninguna de las dos, entonces no salimos. Eso es lo que es el condicional O, que alguna de las dos se tiene que cumplir. Entonces lo vamos a hacer de la misma manera. Igual si entonces abrimos paréntesis y decimos O. Ojo, no el 0. Es muy diferente, ojo, con utilizar. No, esta tecla, fíjense que ahí la presiono, es diferente a esta O, ¿no? Entonces, vean. Sí, yo sé que está mal. Entonces, algunos hacen esto. Entonces, claro, cuando van a abrir, a veces les puede funcionar, otras veces. O sea, mire, no, es que aquí no les funciona. Si yo le pongo O, vea, fíjense que aquí sí les cambió. Pero si yo les pongo el tema del número 0 y lo tratan de confundir, mire que aquí puede ser que de pronto trate de entenderlo, pero no lo va a entender. Vea, fíjense que no cambia. Aquí dice, vea, prueba lógica, valor verdadero, valor falso. Entonces tiene que ser ese O, la O. Abrimos paréntesis y entonces funciona pues con el I, pero en este caso tiene que cumplir. Entonces, este valor tiene que ser mayor
¿cierto? Mayor a 120, punto y coma, pues para el segundo valor, que este sea mayor también a 600.000. Ahora, como tenemos este argumento, ya tenemos estos dos, pues aquí también podemos argumentar, vean, 3, 4, 5, los que nosotros deseemos. Vamos a cerrarlo por este momento. Entonces tenemos ya todo el argumento, ¿no? Prueba lógica. Entonces, si se cumple alguno de los dos, entonces vamos a decirle cumple. De lo contrario, les voy a decirle no cumple. Voy a cerrar ahí el paréntesis y listo. Ahora, si analizamos 125 es mayor a 120, listo, entonces ya, listo, ya revisamos. Aunque aquí pues 538 no es mayor a 600.000. Entonces, pero bueno, cumple una, entonces claro que va a cumplir. Aquí también, digamos, 174 es mayor a 120 y 748.000 es mayor a 600.000. Listo. Mire lo que va a pasar acá. Entonces, vea, por ejemplo, aquí vamos a decir, por decir algo, 500. No se va a cumplir ninguna de las dos condiciones, vea, ninguna de las dos. Si es que acá no cumple, ¿por qué? Porque 33 no es mayor a 120 o entonces 500.000 no es mayor a 600.000. Entonces, como no cumple ninguna de las dos, tenía que cumplir al menos una, pues, hombre, ya perdemos el año. Entonces, esto es importante pues para que lo tengamos en cuenta, pues ya que cuando nosotros hablamos de lo que son estas funciones lógicas del sí, del sí y del sí o, siempre vamos a tener pues estas vamos a tener, digamos, esta parte, ¿no? O sea, siempre, digamos, lo vamos a tener en cuenta, pues, al respecto. Entonces, esto, digamos, se va a manejar, pues, en este caso, ¿no? Entonces, siempre, digamos, manejándolo de esta manera, pues, podemos ahí hacerlo, también, digamos, con texto, ¿no? Que si es pescado y punto o punto D. Entonces, aquí, pues, lo vamos a hacer de la misma estructura. Entonces, en ese sentido, siempre vamos a estar manejándolo de esta manera. Ahora, hay que entender que estas fórmulas, cuando nosotros vamos pues, manejando, digamos, lo que es el tema del sí y el sí o, pues siempre hay que tener en cuenta que, pues, que estas celdas, digamos, siempre nos vayan a dar los valores, digamos, si las estamos modificando. Digamos, de pronto si usted tiene como una especie de plantilla o demás está utilizando, pues que siempre sean los datos, digamos, si aquí es fecha, sea siempre fecha, si aquí es texto, pues que sea texto, si aquí es número, entonces que sea pues también el mismo tipo de número, para que esto, digamos, tampoco pues vaya a perjudicarnos. Por ejemplo, si yo aquí pongo fíjense, bueno, aquí porque pues en este caso, digamos, pues está tratando de, digamos, de cumplir, ¿ve? Aquí, digamos, es este valor aquí lo digamos, lo está estableciendo de esta manera. Vamos aquí, esta configuración lo pongo acá como texto, en este caso, y aquí, digamos, le voy a decir es vea, R, digamos, aquí no lo está tomando, digamos, pues esto lo está tomando como el tema del número, o sea que no, aquí se cumple, acá puede generar, digamos, el tema de error, ¿no? Entonces, aquí, digamos, puedo moverlo. Entonces aquí pues siempre nos va a tener, digamos, esto, digamos, va a ser una ventaja cuando tenemos esta parte de lo de las fórmulas, pero debemos entonces revisar los valores, ¿no? Porque aquí me está diciendo cumple, pero que no debería pues hacerlo, ¿no? Digamos acá como decir 55 y entonces acá 400, ¿no? Así aquí entonces nos está diciendo que no cumple. Ahora, ¿por qué? Porque, digamos, a qué yo lo refiero. Porque así es como nosotros manejamos este tipo de fórmulas,
pero también entonces podemos tener diferentes tipos de errores, ¿no? Entonces vamos entonces viendo que nosotros dentro de lo que nosotros manejamos en Excel pueden haber diferentes tipos de errores, ¿no? Y cuáles pueden ser los más comunes son el div 0. ¿Qué significa div 0? O sea, cuando te sale a ti este tipo de error. Cuando te sale este tipo de error es porque tú lo que has hecho es tratar de dividir un número por 0. O sea, tú cómo vas a dividir un 3 dividido pues en la nada. Pues no puedes, ¿no? O sea, no hay ninguna, no hay forma pues de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que efectivamente vamos entonces a obtener esta parte. Pues de esta manera pues vamos a generar estos errores. Entonces ahí está, digamos, ahí lo formulé 1 dividido 0. Cuando hablamos del tema de nombres, cuando se hace una operación, ya sea multiplicación, división, lo que sea, y se trata de hacer una operación entre números y letras, o sea, 3 por micrófono, eso no se puede hacer, o cuando dice 1 por Juan, pues no hay respuesta al respecto, entonces por eso genera. Y aquí es cuando las referencias van cambiando, pues en este caso, entonces nos genera, digamos, este tipo de error. Entonces siempre, digamos, lo vamos a mirar. Y hay otro tipo de error que es el que se llama pues también de referencia, que es cuando se le cambia pues el valor a las celdas, digamos, se traslada con el copiar pegar y entonces pues nos genera referencias. Ahora, la siguiente fórmula, que es el si error, nos va a reflejar lo siguiente, y es que lo que va a hacer este tipo de fórmula va a hacer que vayamos a proceder. O sea, no te va a corregir el error en sí, sino que te va a anunciar, te va a decir, ven, ponle cuidado, que aquí hay un error. Entonces, pues si nosotros lo hemos hecho, entonces al respecto, entonces aquí en esta, si ustedes miran la tabla que tengo aquí al frente, vemos que aquí hay diferentes tipos de errores. Pues está el error de nombre, el de valor, y está el del div 0, e inclusive pues está también el tema de la referencia, ¿no? Pues esto, digamos, también a veces pasa. Pero entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que digamos, tengas como una alarma, ¿cierto? En el cual pues puedas también decir, venga, aquí tengo que revisar esta celda. Entonces, en ese sentido, pues para eso es que se hace esa parte. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando nosotros entonces estamos así trabajando, digamos, en lo que es el tema de los errores, vamos a utilizar la función si-error para que sea como una especie de alarma. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mirar lo siguiente, cómo va a funcionar entonces ese tema de este error. Entonces aquí vamos a programar de acuerdo a esta celda. Entonces va a ser igual si.error, ¿cierto? Abro paréntesis. Primero, entonces voy a decirle esta celda. Entonces, evalúeme esta celda, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues va a ser H7. Y le voy a decir, si aquí en este caso en la celda, si en la celda H7 hay un error, entonces lo que usted va a hacer es lo siguiente. Me va a decir, me va a anunciar, y bueno, ¿y de qué manera? Entonces yo le voy a decir que me diga, por ejemplo, vamos a hacerlo, digamos, para que no nos genere, digamos, algún tipo de confusión. Le voy a decir entonces bingo. En texto, porque es lo que yo voy a colocar, Entonces, de una vez, vea, si como hay error, entonces va a decir bingo. Fíjense en esto, vea. Aquí me va a decir el mismo número, si que no tengo, pero acá como hay error, entonces bingo. Entonces yo ya sé que, listo, yo ya identifico error. Entonces tú ya puedes hacer. E inclusive, por ejemplo, si digamos así lo deseamos, ¿cierto? Entonces podemos decir igual
si.error, ¿cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente, y es que si hay algún tipo de error en esta celda, ¿cierto? Entonces me multiplique este por esta, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tener aquí. Entonces vamos a tener esa multiplicación. Listo, voy a cerrar de una vez. Como aquí no hay nada, no hay error, listo. Pero como aquí sí hay error, me doy cuenta que ya me lo multiplicó. Entonces puedo hacer diferentes tipos de operaciones. La complejidad que usted tome de este tipo de operaciones pues va también a determinar cuál va a ser digamos lo que usted necesite, pues va, digamos, a indicarle, digamos, el tipo de error. Ahora aquí puede ser que usted sea operaciones, le he mostrado esto para que sea operaciones, o entonces que sea también lo que es la parte de pronto de texto, ¿no? Pues eso, digamos, es generalmente como vamos a utilizar este tipo de fórmula. Ahora, esto, digamos, es muy útil cuando nosotros necesitamos pues hacer comprobaciones de diferentes tipos de datos, y entonces pues lo podemos, digamos, tener en cuenta, ¿no? Siempre que nosotros, digamos, podamos establecer, digamos, ese tipo de errores, pues nos van a permitir poder diligenciar pues todo lo que es nuestra hoja de cálculo de forma adecuada. Y eso pues va a llevarnos a que pues efectivamente nosotros podamos utilizar esta herramienta de una forma pues bien específica y de una manera pues más adecuada. ¿Listo? Entonces, hasta aquí podemos entonces decir que sí se ha comprendido. Voy a averiguar acá en el chat. Listo. Listo. Entonces, listo. Aquí ya lo voy aquí pues voy continuando al respecto, ¿no? Cualquier cosa me van diciendo si de pronto no entendimos algo. ¿Listo? Yo lo voy haciendo. Listo. Esto, digamos, es con el tema del cierre. Entonces aquí ya nosotros lo manejamos. Recuerden que en este espacio, digamos aquí en este espacio, ustedes tienen la forma de comprobarlo. Y aquí tienen, digamos, la comprobación. Entonces si aquí, digamos, si aquí yo lo hiciera, vea, ¿sí? Corregir el error, aquí ya también lo tenía programado de alguna manera. Entonces aquí lo podemos hacer. Entonces vea, sea que aquí utilice bingo y aquí utilice pues corregir error. Entonces usted puede utilizar lo que pues necesite de acuerdo pues a esa parte. ¿Qué es lo importante también pues para tener en cuenta, digamos, con todo lo que es el tema de los condicionales sí, inclusive con los diferentes tipos de funciones? Y es que nosotros podemos también pues utilizar funciones anidadas. Ahora, ¿qué son las funciones anidadas? Que nosotros podemos utilizar varios criterios con el fin de que ustedes entonces puedan utilizar una función, digamos, que se realice digamos, en una sola función pues varias operaciones. Eso es lo que son las funciones anidadas. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar es esto. Igual, por ejemplo, la anidad es que va a ser igual. Sí, ponle cuidado. Vamos a hacerlo, digamos, con el tema de los vendedores. Recordemos que tenemos a María Antonia, tenemos a Jaime Andrés, tenemos a César Augusto, a Luisa Fernanda y a Jairo Alberto. Vamos a utilizar estos dos pues para poder entonces realizar nuestra operación. Entonces, de anidad. Entonces, igual, ¿vale? Pongámosle atención y miren. Entonces, sí, abrimos aquí el paréntesis. Sí. En esta celda, ¿cierto? Es igual a María Antonio cierro las comillas. Entonces voy a decir mujer, ¿cierto? Listo, pero queremos agregar, digamos, en este caso Jaime Andrés. Listo, punto y coma. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como vamos a incluir también, digamos, el tema de Jaime Andrés,
Si de pronto para que compruebe, primero va a comprobar si ahí dice en C5 María Antonia, pero va a decir entonces la 2. De lo contrario, sí, sigue que lo estamos haciendo, te abro paréntesis. Entonces, en este caso, vuelvo y la selecciono. Es igual. Ay, no sé. Exacto, es igual. Jaime Andrés, ¿cierto? Fíjense que ahí está, ¿no? Entonces, si es igual a Jaime Andrés, entonces, hombre, listo. Entonces, vamos a tenerlo en cuenta al respecto. Ahora, fíjense que acá tenemos dos pruebas lógicas con su valor verdadero, pero si no se cumple ninguna de estas, ¿cierto? Ni que dice María Antonia ni Jaime Andrés, entonces aquí ya viene, digamos, lo que es el tema del valor de falso. Permítame un segundito. Aquí ya me dice entonces valor de falso. Me va a decir, entonces en falso, ¿qué voy a poner? Revisar. Entre comillas. Y fíjense lo que va a pasar acá. Yo voy a cerrar lo que es el tema de los paréntesis. Y vea, el primer paréntesis va a ser de color rojo y el otro negro, si ustedes ahí alcanzan a apreciar, porque son dos paréntesis que se cierran. Y fíjense que va a pasar aquí es estos son funciones anidadas. Entonces voy a correrlo un poquito más aquí, listo. Entonces vean, si la celda C5 es igual a María Antonia, si dice María Antonia, entonces que aparezca mujer. De lo contrario, sí, entonces aquí abre otra opción. Es Jaime Andrés, C5 es igual a Jaime Andrés, entonces hombre. De lo contrario, entonces ya aquí pongo el falso, el valor que ya no cumple ninguna de esas dos condiciones, revisar. Y cierro, que cierro dos paréntesis 1 y 2 y va a aparecer rojo y negro. Aquí aparece mujer. Aquí voy a bajarlo y dejen cuenta que aparece hombre porque pues es este. Pero si vuelvo y lo bajo, sí hay que acá revisar porque aquí César Augusto hace la comprobación, dice venga, aquí no dice ni María Antonia ni tampoco dice Andrés, entonces pues revisar. Esto es lo que son las funciones anidadas. Entonces que yo puedo ir teniendo, digamos, cualquiera, digamos, de esos datos y de una vez entonces pues podemos incluir pues varias a la vez, ¿no? Entonces esto, digamos, se puede hacer también a nivel de texto, también lo podemos hacer a nivel numérico. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí que esto sea mayor a 120 y que esto sea mayor a 600. De lo contrario, o sea, que haga esa comprobación y que entonces, si de pronto no se cumplen las dos, entonces vamos a ponerle lo. Listo, vamos a hacer, digamos, la función sí y sí o, ¿no? Entonces esto, digamos, lo vamos a hacer aquí, pues para no, bueno, lo voy a hacer de una vez aquí en la comprobación también para que de una vez, entonces igual. Recuerden que esto lo puedo decir con un negro, pues en blanco, pues para que ustedes lo tengan ahí. Entonces es igual. Pero voy a ponerlo, digamos así, voy a hacerlo acá, pero entonces listo, voy a hacerlo con el tema numérico, listo. Entonces vamos a mirar, igual, sí, permítanme un segundito, es que quiero que no me vaya a quedar exacto. Entonces tengo en cuenta igual sí, abro paréntesis y entonces espérate y abro paréntesis, esta celda es mayor a 120 punto y coma y esta celda mayor a 600. Cierro el paréntesis, ¿cierto? Entonces ya estoy ahí. Entonces, en ese sentido, pues, con números y demás, puedo decirle, voy a hacerlo así, sí punto i, ¿cierto? Como para hacer la referencia.
que me aparezca así ese texto. Yo lo puedo hacer en ese caso. De lo contrario, punto y coma, si ahora, si no se cumple esto, como no se va a cumplir, entonces yo voy a hacer esto, si o este F5 es mayor a 120, punto y coma, y este que pues sea mayor a 600.000. Entonces, si esto es así, aquí ya lo cierro, ese sí lo cierro, le voy a decir punto y coma, le voy a decir entonces sí punto o, entre comillas. Entonces, de lo contrario, le voy a decir repetir. Cierro uno, está en rojo, el otro que queda ya en negro, cierro. Si en este caso dice sí o, repetir porque no cumple ninguna de las dos condiciones, sí o, repetir, y hasta aquí vea, sí y, porque aquí sí es 120 y aquí entonces mayor a 600, entonces sí cumple la primera condición. Aquí, ¿por qué repetir? Porque cuando miramos, no es mayor a 120, no, y este no es mayor a 600, listo. Cuando miramos entonces el condicional o, este es mayor a 120, no, y no cumple tampoco ese, entonces por eso repetir. Si ven la diferencia aquí de lo que uno pues puede hacer al respecto, o sea, lo he hecho de esta manera para que ustedes lo puedan observar y de esta manera pues puedan tener en cuenta que pues el ejercicio les va a decir de qué manera pues ustedes van a poder entonces desarrollar este presente ejercicio. Entonces, claro, aquí lo que yo he hecho, si ustedes pueden observar, digamos cualquiera de estas, es que decirle, vea, evalúeme. Entonces vamos a decirlo de esta manera. Van a evaluar las dos celdas que están acá, ¿no? Entonces, lo primero es, si la celda es mayor, o sea, esta de cantidad es mayor a 120 y es de GC y esta de valor unitario es mayor a 600.000, entonces aparezca en este texto. De lo contrario, o sea, digamos, si no cumple estas dos, ¿cierto? Entonces evalúe esto, entonces que sea mayor a 120 o que sea el valor unitario mayor a 600.000. Pues en ese caso pues sería sí y o. De lo contrario, si no cumple ni esta parte ni tampoco esta, ¿cierto? Entonces dígame repetir. Y si ven que acá está, vean, en rojo y en este y en negro. ¿Por qué? Porque son dos paréntesis. ¿Cuál? Este 1 y este 2. Aquí este i, pues como es una prueba lógica, o sea, que vamos haciéndolo, o sea, está dentro de la prueba lógica, este i y este o, por eso se tiene que abrir y cerrar. Pero fíjense que de todas formas, cuando nosotros manejamos, vea, aquí está este, digamos así, y este, digamos aquí también cuando es cerrado. Entonces ténganlo ahí muy presente. ¿Listo? Bueno, esto de esta manera es que nosotros pues vamos a ir desarrollando lo que es la parte de como tal de cada una de estas funciones. Entonces esto es lo que es anidada. Si ven que aquí no lo hice aparte, digamos sí y o sí o, sino que lo hice de una vez unido. Esto es, ahora ustedes aquí esto puede ser un poco más complejo, ¿no? Pues dependiendo también de las necesidades y demás. ¿Sí escucho? Bueno, pregunta en este caso. Si hemos comprendido lo que debemos entonces hacer al respecto. Ahora voy a enviar en este momento lo que es la lista de asistencia, pues ya como tal, para que por favor lo diligenciemos.
Quiero insistir en algo y en especial pues en este momento pues ya así culminando lo que es la sesión y es poder pedirles el inmenso favor que por favor nos registremos también en Senasofía si nos hace falta, ¿no? Para pues no tener que estar de pronto desde pronto ahí generando algún tema de duda, de inquietud, entonces para que por favor lo realicemos lo más pronto posible, ¿no? O sea, hagámoslo de una vez porque sé que a veces sí pasa esa parte, ¿no? Entonces, tenerlo ahí en cuenta. En este sentido, pues voy a estar revisando pues toda esa parte, pues también todo el tema listado, para que pues, la idea es que ninguno se quede por fuera, ¿no? Bueno, vamos entonces en este sentido, pues ya teniendo pues faltando un poco de minutos, sí le agradezco mucho pues por la presencia también el día de hoy. Pues ya en la siguiente sesión lo que vamos a empezar a mirar en este caso es lo que es el tema de la función de buscar en la horizontal, buscar en la vertical. Y si ya nos alcanza pues el tiempo el día martes, pues vamos a mirar lo que es el tema de fecha. Igual pues lo vamos a estar viendo también. Y con eso pues vamos a mirar lo que es el tema de los diferentes tipos de gráfico que se pueden encontrar. Lo que yo sí les puedo decir es que pues vamos a entender muy bien lo que es buscar en la horizontal y la vertical. Quiero agradecerles pues por su presencia el día de hoy. Quiero agradecerles pues efectivamente por todo este espacio y nos estaremos viendo Dios mediante la siguiente semana. ¿Listo? Dios los bendiga este fin de semana. Muchísimas gracias. Profe, tengo una pregunta, qué Sí, pena. claro. Profe, es con respecto a la lista de asistencia. Yo la estoy llenando con el link que nos dejó en Clarrón. ¿Hay algún problema o toca con el que nos acabó de enviar? Creo que es el mismo. Creo que es el mismo, ¿cierto? Sí, es Pero... el mismo. Ah, bueno, listo. No, sí. Sí, no hay problema. Igual pues si quiere pues para estar seguros estemos llenando esto. Igual pues yo ahí ya los tengo ahí al día. ¿Listo? No, feliz noche a cada uno de Ok, ustedes y muchas bueno, gracias. ¿Listo? ok, gracias. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche a todos. ¿Listo?